Para nosotros es una situación grave lo que vive sobre todo el Hospital Perrando, porque ya viene de vieja data que no funcionan los aire acondicionados centrales. En muchos de los servicios sustituyeron el central por split bastante grande como para que pudiese mantener refrigerado el lugar. Pero eso no sucede, digamos, en lo que es pastillas 9, que es pre y postquirúrgico, donde tenés pacientes quemados, donde necesitas imperiosamente tener refrigerado el lugar. Después tenés, por ejemplo, la pastilla 1, que es internación conjunta de la madre y el niño, están las mamás canguro en ese lugar. Yo estuve hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, y no se podía estar del calor sofocante. Para uno que está medianamente bien de salud, sí. Imagínate para una persona que está pasando por, en el caso de las mujeres, por una cesárea, embarazo de alto riesgo, las mamás que tienen que tener a su bebé canguro, que en este momento no lo tienen en el vestido justamente por las altas temperaturas para que el bebé no tenga hipertermia, y eso claro. Tiene consecuencias negativas, digamos, para la evolución del niño. Supuestamente viene de larga data el tema, ¿no? El gobierno que se fue, lo que quedó era que ellos iban a comprar todo lo que eran los motores, equipos nuevos, porque iban a reemplazar el antiguo que estaba totalmente obsoleto. Lo que hoy me comentaron mis compañeros de mantenimiento, que eso no se concretó, y obviamente, digamos, de que ahora están tratando de solucionar. Pero lo cierto es de que distintos tipos de pastillas, inclusive la emergencia, guardia de emergencia, está también sin aire acondicionado. Así que imagínate, ahí tenés toda la demanda normal habitual de lo que es urgencia, emergencias médicas, más lo que es accidente. Todos los casos que se atienden ahí es impresionante, y sin embargo están sin aire acondicionado, y vos tenés ahí también como una terapia abreviada, que es el shock room. Entonces me parece de que debe tener prioridades para el gobierno poder resolver este tipo de cuestiones de fondo. Claro. ¿Y en el interior? En el interior se agudiza la situación, igual que en los centros de salud. Por ejemplo, vos tenés acá los APS 24 horas, por ejemplo, el de Villa Río Negro, que el edificio quedó totalmente colapsado por la gran demanda que tiene, y por el otro lado es un espacio totalmente reducido y sin las condiciones de salubridad. Te diría hasta están trabajando en condiciones infrahumanas al no tener lo que es la refrigeración. Lo que me decían en más de uno de los hospitales es que en verano, o sea, le agobia el calor, y en invierno obviamente el tema del frío. O sea, donde también se agudiza el problema porque no tenés la cantidad de ropa de cama, de acuerdo a la demanda, la necesidad y demás. Entonces, y el otro problema que tenemos es la falta de recurso humano en todo el sistema sanitario, y donde para nosotros hoy la medida cautelar interpuesta en su momento por el Defensor del Pueblo debería caer, porque la misma exige que el Ejecutivo Provincial garantice las guardias mínimas durante los días de paro al Ejecutivo Provincial primero, y en segunda instancia a los sindicatos, como en este caso PCP, ante una medida de fuerza. Eso hoy no se cumple en condiciones normales, donde vos en el 70% o un poco más de las instituciones no tenés médicos las 24 horas seguidas de atención directa. Donde todo el resto del equipo de salud puede tener la mejor predisposición y demás, pero no tener las facultades para hacer un diagnóstico médico y medicar. Ni hablar cuando hay una urgencia, emergencia, y desde el interior hay que derivar o trasladar, donde se agrava mucho más la situación, porque ahí es el chofer el único que en la mayoría de los casos acompaña el traslado, y en algunos otros la parte de enfermería, donde te queda descubierto o la guardia de emergencia o el servicio de donde se afecta ese recurso humano. En el caso del Hospital Perrando, que estuvo de paro días atrás, lo que es estadística del Hospital Julio C. Perrando, dan 5 turnos solamente para acceder a los especialistas, y tampoco tenés todos los días de la semana estos profesionales atendiendo la demanda normal habitual, no solamente de toda la provincia de Chaco, sino de provincias vecinas y hasta de países vecinos como Paraguay. Sí, sí. Entonces es una situación caótica. Y el último elemento que tenemos serios inconvenientes para la provisión de las dietas indicadas para los pacientes, porque no proveen
de la cantidad de alimentos necesarios. Ahora te voy a mostrar una foto del Hospital Parrando, que bueno, hoy yo vi que salió por los medios, o por un medio, la directora a clarificar y dijo que no faltaban los insumos. Eso no es verdad. O sea, la totalidad de los días de la semana no se tiene la carne para como componente para las dietas que necesitan los pacientes. Y por el otro lado, la cantidad que dan es mínima. Entonces tiene que hacer malabarismo con lo poco que le dan para poder garantizar para todos los pacientes que están internados las dietas. ¿Cómo es la relación con los nuevos directivos del hospital? Bueno, en el caso de los directores, yo no tuve contacto con ellos todavía. Sí, mis compañeros de comisión directiva, por la problemática de estadística, que es la falta de recursos humanos, tanto, digamos, de la atención directa a los pacientes, como la parte de limpieza y desinfección. A lo cual yo vi que contrataron empresas nuevas de limpieza. El problema que había con esa situación generalmente es que esas personas no tienen la capacitación específica para trabajar ahí adentro y no contaminar y ellos mismos no contraer algún tipo de enfermedad. Y con las otras empresas en el gobierno anterior, el inconveniente que había era que mes a mes van cambiando las personas. No sabemos si es por falta de pago o qué, porque bueno, es una cuestión de, digamos, de la parte privada, pero ese era el inconveniente que teníamos. A la directora yo no la conozco, la conozco por los medios nada más. Y al doctor Delera, sí, el doctor Cristian Delera era el que estaba a cargo en su momento en lo que era ablación de órganos, un excelente profesional. Yo fui compañero de él en la terapia intensiva de adultos, y él está como codirector. Bien. ¿Las relaciones con el gobierno en general? No existe. O sea, la característica de este gobierno, y vos lo habrás podido observar, igual que la sociedad en general, por ejemplo, el Ministerio de Educación mencionaba, digamos, de que los sindicatos docentes tenían que reunir todos los requisitos de acuerdo a la normativa para sentarse en el ámbito paritario. En el caso nuestro, o sea, somos 3 los sindicatos, UPCN, ATE y UPCP, que estamos dentro de la ley de paritarias, donde se consensuó un montón de actos, como tiene que ver con la regularización de la situación de los compañeros precarizados, donde interpusieron, por ejemplo, 2 medidas cautelares, y donde el concurso de cultura no fue atacado por ninguna medida cautelar, sin embargo fue suspendido por el decreto 13/2023, que para nosotros es inconstitucional, así como te escuchaba que vos explicaba la inconstitucionalidad del DNU a nivel nacional. Con respecto a este decreto provincial, el 13, es totalmente inconstitucional, y existiendo una ley de paritaria, donde seguramente el señor Livio Gutiérrez fue diputado en la sanción de la ley, no estoy tan seguro, digamos, el gobernador Esdero, pero sí el señor Livio Gutiérrez. Sin embargo, hoy ellos desconocen la normativa, no convocan a los sindicatos. El decreto 13 suspende todos los actos administrativos en un corte, en un periodo de tiempo. Donde fundamentalmente, por ejemplo, están suspendidos, para que vos te des una idea, el pago de los reajustes. Por ejemplo, liquidaron mal el último aguinaldo y hasta ahora no pueden cobrar los reajustes los trabajadores. El pago de bonificaciones, tanto por carga horaria, título, antigüedad, entre otros, que es salario de los trabajadores. Pero sí puedes observar de que sacaron decretos para pagar, por ejemplo, a conocidos y de sumas importantes, te estoy hablando de sumas millonarias. Y por el otro lado, para los funcionarios, para pagar títulos y otras bonificaciones. O sea, para los funcionarios sí se puede, para el resto de los trabajadores de la administración central o escalafón general, no. Lo otro es que prohibió los actos, suspendió, los actos como por ejemplo los corrimientos de cargo, que eran 2 en el mes de diciembre, era para compensar el impacto de inflación, que yo creo que devastó la economía de toda la sociedad argentina y en particular la de los trabajadores. Pero en este caso, los trabajadores del escalafón general somos los que más castigados estamos, a lo cual el gobernador se refirió a los 3 sindicatos que los paros que hacemos son paros políticos. No, o sea, lo que estamos, y la sociedad lo ha visto, o sea, qué porcentaje de aumento nos dieron a nosotros, qué porcentaje se dieron a otras áreas del Estado, que son totalmente, que no son equitativos. Pero, o sea, lo que observamos es, como en otros momentos, donde el gobernador, digamos, de lo que es
el Partido Radical, en su momento en el 2005 y demás, vos recordarás el paro que hubo por mucho tiempo, y donde inclusive dispusieron la montada dentro del Hospital Parrando, que fue algo muy traumático para nosotros, y sin embargo no recibía a los sindicatos y demás. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Ahí ignoran totalmente a los sindicatos. De lo que no sé es cómo ellos van a tomar conocimiento de la problemática de los sectores. Por ejemplo, nosotros tuvimos que compartir hojas, las A4 y oficio en la DPT, la Dirección Provincial del Trabajo, donde hoy vos sabés, por este ajuste salvaje, justamente muchas empresas despiden muchos trabajadores. Ese sector, digamos, de la administración central tiene muchísima demanda de trabajo y sin embargo no tiene los elementos. Tiene solamente 2 abogados para toda esa demanda. Sin embargo, vos ves en INSEP o en otras áreas que incorporaron un número interesante, digamos, de asesores. Y que no digo que no deben necesitar, pero digo, hay lugares que son prioridad. En el caso de lo que tiene que ver con salud pública, se aumentaron solamente el tema de la horas guardia para los médicos, Sí. no para el resto del equipo de salud, y donde hoy el 90% del total del escalafón general está por debajo de la línea de la pobreza. Y en el caso de los compañeros precarizados, obviamente que son totalmente indigentes. Hoy más de uno de ellos lamentablemente necesita que funcione un comedor comunitario, o un merendero, digamos, para poder enviarle, digamos, a sus hijos para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, y me parece algo gravísimo. Sin embargo, hay como una actitud de apatía, si se quiere, del Ejecutivo Provincial hacia los trabajadores de la Administración Central. ¿Cada cuánto se reúne el ámbito paritario en la administración pública? Nosotros, o sea, es un ámbito institucional que permanentemente debería estar trabajando, y donde tanto el gobierno, lo que nosotros necesitamos es que el gobierno designe los representantes paritarios por parte del Ejecutivo Provincial, o de hecho lo puede compulsar o convocar desde la parte de los trabajadores y el sindicato. Pero también, digamos, la hipótesis nuestra es, vos le podés compulsar o le podés exigir que designe los delegados paritarios, pero si en realidad no tienen la voluntad política de tratar de conocer la problemática que tienen los servicios públicos, y que es una responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos en general, nos vamos a sentar, pero en realidad no vamos a poder avanzar en nada. Claro. Y nos pasa esto que yo te decía, o sea, la falta de médicos, las condiciones en que se contratan médicos, que ese es otro tema, y una vez que tenga la documentación te lo voy a mostrar, y que es una situación crítica, porque estamos hablando que estamos en un momento de emergencia sanitaria por el tema dengue. Sin embargo, vos ves que no hay recaudos por parte del Estado provincial y municipal para lo que es el descacharrado, digamos, de manera profunda y concienzuda. En el caso, digamos, de lo que es el desmalezamiento, las fumigaciones y demás, eso no existe. De hecho, por ejemplo, han despedido 500 trabajadores de Hábitat, donde nosotros presentamos, digamos, un grupo, la demanda judicial. En la primera instancia nos dio favorable, y ahora tengo entendido que el Ejecutivo apelaría, digamos, dicha medida. Lo importante de ese recurso humano era, hasta en la propaganda, digamos, cuando asume este gobierno, los muestra a los funcionarios del Ejecutivo Provincial con el grupo Hábitat, limpiando, haciendo el desmalezamiento y tratando de poner en orden la ciudad, que sabemos en qué condiciones estaba. Y sigue, vos recorrer Resistencia, y yo nunca la vi tan sucia. Digamos, también pasa con nosotros como ciudadanos de sacar a horario, obviamente, los residuos, que pasa por educar. Mal también, ¿eh? No, sí, por eso. No, dejó en pésimas condiciones. Sí. Pero también pasó un tiempo ya prudencial, donde tendríamos que ver otra realidad con respecto a lo que tiene que ver con la ciudad. No sé si vos fuiste acá yendo para Corrientes, ese lugar a la noche es una oscuridad, pero que no ves nada. Y aparte, digamos, lo que tiene que ver con
el tema de los yuyos, las malezas Sí, sí. y demás, que facilita la proliferación de lo que es el mosquito y demás.